Buenas tardes. Feliz sábado. Que Dios nos bendiga a cada una de las personas que estamos presentes y para los que nos ven por las redes sociales también. Muy bien, la semana pasada vimos el tema de... Ya, muy bien, el mensaje al Audi. Vimos específicamente el carácter de la Odisea. ¿Quién quiere ser la Odisea? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser la Odisea, pero eso es lo que somos, ¿verdad? ¿Quién quiere ser pobre? Nadie, pero somos pobres, ¿verdad? Yeah. Entonces, miren, nosotros, la semana pasada podríamos decir que nosotros reconocimos quiénes somos. ¿Y estamos bien o estamos mal? Muy mal. Estamos muy mal. No dije están, dije estamos. Y no decimos están, decimos estamos, ¿ya? El que esté libre, el que se crea libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Fue lo que dijo Jesús. Entonces, el primer paso para poder hacer algo es reconocer el problema. Ya lo reconocimos, ¿verdad? Ahora yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos salir del estado de la iglesia de la Odisea? Aquí está la respuesta. No piensen mucho. Exactamente. ¿Tenemos una misión? Eso es todo, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, eso es todo, la misión. Porque para poder llegar a la misión que Dios nos ha encomendado, nosotros tenemos que llegar hasta ciertos estatus, ¿verdad? Para poder ser dignos de la misión, ¿ya? Si nosotros no llegamos hasta aquí, no es nada, ¿verdad? Esto es como, a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo del deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, para competir en los Olímpicos, ¿qué se necesita? Primeros selectivos, campeonatos nacionales, sudamericanos, panamericanos, y ahí las Olimpiadas. Y de recién. Es fácil, si se dan cuenta. Bueno, no es fácil, ¿no? La verdad no es fácil, pero... O sea, esa es la misión, ¿verdad? Llegar ahí, pero para llegar ahí, a ese punto, no puedes saltarte. No es que coges, tú eres demasiado bueno y blum, te botan de unas a las Olimpiadas. No, de ley tienes que... Hasta para que tengas experiencia. Claro, hasta para que tengas experiencia. Porque yo imagino la primera vez que se compite con un montón de público, un poquito hasta de nervios tiene que dar, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, cuando comencé a grabar los videos y cuando predicaba en la iglesia, siempre una vez hablaba con un pastor y él decía, siempre que tú vas a predicar te da nervios, decía él. Siempre te da nervios. Pero claro que los nervios cada vez son diferentes. Ya, lo sabes controlar. Siempre te va a dar nervio, ¿no? Así como el miedo. Nosotros siempre tenemos miedo. Pero la cosa es saber controlar el miedo. ¿Ya? De hecho, el miedo es un... ¿Qué es el miedo? Una emoción, sí. Una emoción que te impulsa. ¿Ya? Por miedo mismo no te quedas en esa comodidad, por así decirlo. Entonces, la iglesia de la Odisea tiene una misión. Ahí viene lo interesante. ¿Qué pasa si nosotros nos olvidamos de nuestra misión? Hoy en la actualidad, todo el mundo anda buscando esto. El sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? Bla, 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 ¿verdad? Todo el mundo alguna vez ha hecho esas preguntas. Es el sentido a la vida. Pero Dios ya nos dijo hace mucho tiempo el sentido a la vida, solo que, bueno, ya saben cómo es el ser humano, ¿no? Ya. Entonces la iglesia de la Odisea tiene que encontrar su misión, tiene que encontrar su sentido, ¿ya? Ya, muy bien. Como vimos la semana pasada, la iglesia de la Odisea es el pueblo del... Ya, eso es lo más importante de este tema que podemos llegar a ver. Nosotros estamos hablando de un juicio. Voy a ponerlo aquí para no olvidarme. De un juicio. ¿Qué juicio está rodando ahorita? Se está dando ahorita. ¿Qué juicio? ¿Cuándo empezó el juicio?
Ya, muy bien. Desde 1844 empezó el juicio. ¿Con qué propósito de ese juicio? ¿A quién se está enjuiciando, mejor dicho? A todos los que han muerto en el nombre de Cristo Jesús, vamos a ver, a todos los salvos. Ya, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, se hace el juicio de todos los salvos. Ya, ¿desde dónde? Desde Adán hasta el último mártir. Y eso ya lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de este juicio? Es poder entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Ya? El propósito de este juicio es para cuando Cristo venga. ¿Qué viene a hacer Cristo cuando viene por primera vez? Él no viene a juzgar. Él viene a llevarse a los suyos. Él viene, según Mateo 24, que ya hemos leído, dice que manda a sus ángeles a todos los 4 puntos de la tierra, ¿verdad? A reunir a sus escogidos y se los lleva. ¿Por qué se los lleva de uno? Porque ya pasaron ¿por dónde? Por el juicio. Entonces el juicio ahorita se está llevando. ¿Este juicio es para quién? Para los ángeles. Porque en los ángeles, arriba en el cielo, Dios dice, aquí va a venir Oberman. A ese lo van a traer acá. Y Dios coge y dicen, van a ver, miren, sigan viéndolo. Y viene todo lo que viene. Viene la persecución, viene la marca de la bestia, viene todo. Y Oberman fue fiel hasta la muerte. ¿Qué van a decir los ángeles? Ah, no, que venga nomás, ¿verdad? Es digno de confianza, ¿verdad? Ah, va a venir Nelson, hijo de Nelson. No, ese es un hipócrita, no lo traigan. Y ven que Nelson fue fiel hasta la muerte. Ah, no, tráiganlo a Nelson, ¿verdad? Entonces, este juicio es para los ángeles, para que no quede duda. Dios va a desaparecer toda duda, ¿verdad? Duda. Entonces, Dios va a desaparecer todo. ¿Los ángeles están en duda? Sí. ¿Nosotros, los cristianos, estamos en duda? Sí. Claro que sí. Es muy simple. ¿El pecado es bueno o es malo? ¿Y por qué seguimos pecando? ¿Saben por qué? Porque aún no entendemos la magnitud de la maldad. ¿Ya? No entendemos. Yo cuando era joven, y algunas veces lo he dicho, yo cuando era joven, tenía unos 18 años más o menos, yo vi el hueco de lo que es del bajo mundo. ¿Ya? Y yo vi cosas horribles. Entonces yo me quedé tan traumado, vamos a decirlo, por eso era una palabra, no es que esté traumado, pero me quedé tan... sorprendido, gracias. Que yo dije, yo nunca voy a probar ni un cigarrillo. Porque yo vi el hueco del hueco y eso a mí me dejó espero, ¿sí me entienden? Y gracias a eso estamos aquí. Entonces yo como entendí, vamos a decirlo así, o vi, no experimenté gracias a Dios, pero sí vi el hueco. Yo sé lo que es comenzar con un cigarrillo y terminar en lo peor de lo peor. Entonces yo ya no tengo dudas en ese sentido. Y por eso nunca he concurrido a ningún vicio, ni a fiestas, ni a bailes, nada de eso. Entonces nosotros aún tenemos dudas con respecto al pecado, por eso seguimos pecando, porque no entendemos la magnitud del pecado. ¿Ya? Y ahí es cuando la gente más experimentada que nosotros, los mayores, nos dicen, no hagas eso, te va a ir mal. Y yo sé lo que te digo. Y uno como, bueno, no pasa nada, a mí sí me va a ir bien, ¿verdad? Ya, hasta que uno le pasa, uno que dice, ay, tenía razón el viejo. Ya, entonces se está llevando ahora un juicio desde 1844. Se está enjuiciando a todos los mártires, vamos a decirlo así, a todos los que han muerto en el nombre de Cristo Jesús, para que cuando Cristo venga ellos tengan acceso directo al cielo. Y de esa manera también los ángeles, que son testigos de este juicio, se les está despejando toda duda respecto al carácter de Dios y de Satanás. ¿Ya? Es lo que está pasando ahorita. ¿Y desde cuándo empezó eso? Desde 1844. Y desde ahí es el tiempo que empieza la iglesia de Laodicea, 1844. Es la cosa más sencilla del mundo. ¿Sí? Entonces, en 1844 al fin llegó el juicio. ¿Cuánto falta para que se acabe el juicio? Ya no falta nada, básicamente.
Ya no falta nada. Hoy en la actualidad, ¿cómo está la situación mundial? Inestable. ¿Cómo está la situación del país? Verán que Ecuador es un país tan próspero, y aunque a veces hay personas que yo sé que vienen de otros países, escuchan que yo me quejo. La verdad, nosotros aún vivimos en el paraíso para lo que viven en otros países. Aún. Ya, aún vivimos en el paraíso. Aún la comida aquí es súper económica para lo que es en otros países. Aún. Ya, porque en otros países a vos ya te venden las cosas por peso. Al de aquí te mandan por, por gajos, ¿no? Ya, entonces nosotros aún, Ecuador, Dios, gracias a Dios por que hayamos nacido en Ecuador, es un país muy bonito en ese sentido. Pero la cosa se está poniendo difícil. Y hablando justamente de lo que hablábamos en el almuerzo, ¿no? Con esos apagones que están pasando, se está perdiendo mucho dinero. Mucho dinero se está perdiendo al nivel nacional y eso nos va a cobrar factura. El próximo año, si esto no se detiene rápido, va a ser súper caótico, sinceramente. Súper caótico. Pero bueno. Recordando, vamos a Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. ¿Qué nos decía, por favor? Sí, solo 3:14. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Ahí se lo nombra a Jesús con un nombre muy interesante. ¿Cuál es ese nombre? El testigo. ¿Se acuerdan los que les hablaba de un testigo? Un testigo fiel y verdad. Muy bien. Una cosa es que a vos te sirva de testigo el alcalde de tu pueblo. A otra cosa es que te sirva de testigo el vagabundo que pasa en la esquina de la calle. ¿Qué testimonio será más poderoso? ¿El del alcalde o el del vagabundo que pasa en una esquina de la calle? El del alcalde. Que el alcalde diga, no, ese día estuvo conmigo. Ya. Pero viene el otro y dice, no, si yo lo conozco, él no hizo nada. Entonces Jesús es el testigo fiel y verdadero porque se está llevando un... ¿Por qué Jesús es el testigo fiel y verdadero? Es muy fácil, porque Él vivió como nosotros. Es que el Señor no se puede vencer el pecado. ¿Y cómo es que lo hice yo? ¿Verdad? ¿Qué vamos a decir nosotros ahí? Es que, por ejemplo, los hombres y mujeres, ¿no? Es más, los hombres se entienden obviamente más fácil entre los hombres, ¿verdad? Y las mujeres, más fácil entre mujeres. Es simple. ¿Ya? Es así de simple. Y Jesús es el testigo fiel y verdad. Es el que está siendo testigo, obviamente, también del juicio. En fin. Bueno, algo que vimos también nosotros en esta situación de lo que estudiamos de Daniel, ¿se acuerdan? Ahí está la secuencia. Vamos a la secuencia de no. Ahí está el diagrama. ¿Cuál era el primero? Babilonia, los medos y los persas, los griegos, Roma pagana, después seguía Roma papal y después el juicio. ¿Cuál era el periodo que tenía el papado para hacer de las suyas? Se le había dado un tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? 1260 años, que empezaron en el año 538 y terminaron en el año de 1798. Y, Daniel 7 dice que después de que el cuerno pequeño sea, vamos a decirlo así, derrocado, iba a venir ¿qué cosa? El juicio. Entonces, después de en algún momento después de 1798 iba a empezar el juicio, el cual empezó ¿cuándo? En 1844. Esa es la secuencia. Entonces iba a venir el juicio, después iba a venir la sentencia y obviamente después iba a venir el reino eterno de Dios. Esa es la secuencia. Es fácil y sencillo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos desde que empezó el juicio?
180 años. ¿Es bastante o es poco? ¿Les parece bastante? A mí es poco, la verdad. 180 años, a comparación de 6.000 años que tiene más o menos este planeta Tierra. No es mucho, la verdad. Es poco. ¿Ustedes han conocido alguna vez una persona de 100 años? Yo sí conocí personalmente una señora que tenía 100 años. Yo me quedé, wow. 101. Yo conocí de 100. Yo me quedé loco, me acuerdo de la señora. Y tú hablabas con la señora era lúcida totalmente, pero las piernitas ya no le... Entonces pasaba solo postrada en una cama. Y me acuerdo que yo de regalo le regalé una linda almohada, le compré. Porque no podía, o sea, solo pasaba en la cama y le trajo una linda almohada, le traje besos por sus 100 años, le digo. Y la señora contentísima, creo que se puso. Ahora miren, hay personas de 100 años en este mundo. No es mucho. Si se dan cuenta, es una vida nomás, estos son 2 vidas. O sea, no es mucho, si se dan cuenta. Entonces, hace 180 años que empezó el juicio. Ahora, ¿será que Dios necesita tanto tiempo? No, pues Dios no necesita. Dios puede hacer las cosas así. Pero ¿por qué Él se demora tanto? ¿Por qué se ha demorado tanto? Por culpa de nosotros. Porque nosotros hemos retrasado la venida de ¿quién? La venida de Cristo. ¿De quién depende Cristo para venir? De nosotros. Aunque no lo crean, Cristo depende, para venir depende de nosotros. Porque nosotros tenemos una... ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo cuando se iban las nubes de los cielos? Y... Sí, Mateo 28. No, Mateo 28, corre. Él nos dio una misión y nosotros hemos acabado esa misión. Es que esa es la situación, eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que la venida de Cristo puede ser arbitraria. Si Dios quisiera hacerlo, lo hiciera, pero Él no funciona de esa manera. Nosotros tenemos un papel que desempeñar. Y si nosotros no desempeñamos ese papel, ¿qué pasa? Jesús hace su parte y si nosotros no hacemos la nuestra, ¿qué pasa? No hay nada. ¿Me hago entender? Simple y llanamente no hay nada. ¿Le encontraste? ¿Qué dice? Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esa no es una misión, acaso? ¿O no es una misión, Steffi? Claro. Pero vamos a analizar, aunque ni siquiera está en el tema este pasaje bíblico, vamos a analizar un poquito nomás las palabras que está diciendo ahí Jesús. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Bueno, ahí está la deidad de las 3 personas. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Palabra clave. Es todas las cosas. ¿Y qué es todo? Exactamente. Todo es todo. No es que esto ya se abolió. No. Ya vamos con eso ahorita. Todas las cosas que me han dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Mateo 24:14. Sí, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Que dice que tiene que pasar primero, que se tiene que predicar el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Vamos ahora a Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos allá, Apocalipsis. ¿Dónde está mi Biblia de Jerusalén? Apocalipsis 14, 6 y 7. Síganme en la lectura, voy a leer desde la Biblia de Jerusalén. Dice: luego vi a otro ángel que volaba por el alto del cielo. Tenía una buena nueva. ¿Qué dice en tu Biblia? No dice... Vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno
eterno. Ya, listo. Acá dice, tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿No es lo mismo que estaba diciendo Jesús acá cuando se iba? ¿Es el mismo lenguaje, sí o no? Es el mismo lenguaje. Decía con voz potente, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y los manantiales. ¿A qué les recuerda eso? Adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y los manantiales. ¿A qué les recuerda eso? A la creación. Entonces, ¿cuál es ese evangelio? Analicemos el lenguaje de Apocalipsis 14. El ángel nos está llevando a recordar qué cosa. La creación. Adoren al que creó el mundo, ¿verdad? Así lo está diciendo en el versículo 7, parte final. También está hablando del evangelio. Y también está hablando del juicio. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Lo decía la Biblia de Jerusalén, más específicamente. Tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra. ¿Cuál es la buena nueva eterna? ¿Cuál es esa buena nueva? Que Cristo murió y resucitó. ¿Ya? En pago de nuestros pecados. Eso. Ahí estamos, muy bien. En otras palabras, el plan de la salva. Porque el pueblo de Israel, ellos entendieron el evangelio. No, si lo hubieran entendido no lo hubieran crucificado, ¿verdad? Y que enseñen todas las... ¿Qué son todas las cosas? Esto. ¿Qué dice el mundo hoy en la actualidad? Dios no existe. Somos evolución y venimos de un microbio, de una rata, de un mono, yo no sé qué mismo que vendremos, pero bueno. O de una lagartija, quién sabe, ¿verdad? Pero Dios nos dice, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Y yo también, ¿a qué cosa? Juicio. ¿A qué nos recuerda el juicio? ¿Por qué vamos a ser juzgados nosotros? Los 10 mandamientos. Si a mí me coge la ley y me enjuicia, ¿por qué me enjuicia la ley a mí? Porque yo quebré la ley, pues. Ahora yo estoy caminando en la calle y me dice, oh, usted se va preso. ¿Por qué? Porque sí. No, usted no puede hacer eso. Usted me tiene que decir en qué he hecho yo. ¿Qué hice una estafa? ¿Maté a alguien? ¿Qué hice yo? A ver, dígame. Incluso a veces hay personas que son arrestadas injustamente, sin ni siquiera una orden judicial. No pueden hacer eso. Tú lo puedes demandar a la persona que hizo eso, de hecho. Puede perder hasta su trabajo. Porque en este país y en el mundo entero hay leyes. Entonces, ¿por qué ley nos va a enjuiciar Cristo? Por la ley de los 10 mandamientos. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, miren, ya estamos sacando, dense en cuenta, nosotros ya estamos sacando un poquito de la misión de la Odisea. ¿Sí se dan cuenta? El evangelio eterno, la justificación por la fe, el perdón de los pecados y vencer el pecado. Todas las cosas, bueno, eso abarca toda la doctrina bíblica, la creación y a su vez también el juicio y la ley de Dios. ¿Ya? Ahí está, básicamente, y aquí podría yo acabar el tema tranquilamente. Aunque no lo crean, pero vamos a alargarlo un poquito más. ¿Sí? Bueno, les voy a leer un par de pasajes bíblicos para no alargar mucho el tema. El primero está en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y versículo 31. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice Dios que hay un día para el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? El 22 de octubre de 1844. Vuelvo a insistir, nosotros ya vivimos en el juicio. Eso nos dice Cristo viene pronto, ¿ya? Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Y bueno, hay unos cuantos pasajes bíblicos más que nos hablan de qué cosa, que hay un juicio. Quédense con esto. Yo sé que voy repitiendo 10 veces esta palabra ya, pero la voy a repetir unas 20 veces más, porque es el meollo del tema, ¿ya? El juicio, todo es el juicio. Hoy en la actualidad, ¿qué te dicen en las iglesias? Esto te dicen en las iglesias. Esto. Solamente de esto te hablo. Del amor. Todo es amor. Que Cristo te ama y Cristo te perdona y puedes seguir viviendo como se te dé la gana. Disculpen que lo diga de esta manera, pero así es. Y que amor es amor, y si uno se enamora de un hombre también es amor, y si uno se enamora de un perro sigue siendo amor, y si un viejo de 50 años se fija en un niño de 7 años también es amor. Bueno, eso lo dice el mundo, y también en ciertas iglesias se está diciendo estas barbaridades, ¿ya? Pero no te hablan de él. Ya nadie te habla de eso ya. Solo te hablan de esto. Del amor, ¿verdad? ¿De qué te habla el movimiento LGBTI? Del amor. ¿Del amor? El amor libre, el amor no sé qué, el amor no sé cuánta, tanta basura. Pero Dios sí habla de amor, claro que habla de amor, pero también habla de... ¿Qué dice la Biblia? Que Dios reprende a quién? A los que aman. A los que aman. ¿Será que tú, uno como padre, bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero me imagino, bueno, tengo padres, mejor dicho. Y me acuerdo cuando hacía una travesura, ¿qué creen que me hacían mis papás? Me daban un premio. Ay, la que me esperaba. Y si hacía algo, me acuerdo que cuando éramos niños, la que siempre nos castigaba era mi mamá. Pero cuando hacíamos algo bien, o sea, si hacíamos una travesura grande, mi papá decía, yo los voy a castigar. Y crean que la mano de papá sí duele. Entonces cuando mi papá me castigaba, esos castigos uno nunca se olvida. Nunca más uno volvió a hacer eso. Nunca más. Y yo, o sea, ahorita yo que yo soy un hombre, ¿no? Yo le doy gracias a mi padre, ¿no? Porque si no fuera por él, ¿dónde estuviera? ¿O qué estuviera haciendo, verdad? Entonces, de igual manera, Dios, ¿qué cosa? Al que ama, castiga. ¿Ya? Es así. O sea, que tú le ves a tu hijo haciendo lo que él quiere y vos dices, ay, pobrecito, jaja, qué chistoso el niñito. No, tú no puedes hacer eso. No es que pobrecito, es que él aún no tiene conciencia o no sé qué. No se puede hacer eso. El padre que hace eso está criando un monstruo. Así, literalmente hablando. Un monstruo se está criando. ¿Ya? Entonces, solo se habla de esto. Hoy en la actualidad, solo se habla de esto. Ya no se habla del juicio. Ya ni siquiera hablan de la segunda venida de Cristo. Ya ni siquiera se habla de eso. Se habla de cómo arreglar este mundo y cómo ser un mejor vecino y un mejor cristiano y bla, 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 bla. Y cómo ser la iglesia más lujosa y más grande. Pero ya no se habla del juicio. Es algo que se ha quitado de la mente, básicamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a hablar del quinto sello brevemente, aunque eso lo estudiaremos más a fondo en un futuro estudio. Vamos ahí. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, por favor. Apocalipsis 6, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar los almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo las almas de los mártires en un sentido simbólico? Todo es todo es el juicio. Porque cuando Dios termine el juicio, adivinen qué va a pasar. Ahora sí, vamos. ¿Qué pasa después de un juicio? Viene una sentencia. Sea para libertad O sea, para condenación. Pero el juicio es todo, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, hay juicios que duran hasta años. Cuando son casos bien grandes, bien controversiales. ¿Ya? Hay juicios que duran años. E incluso yo he visto que ciertos
ciertos asesinos seriales y cosas así, ya tipos que ya han hecho historia, vamos a decirlo así, en un mal sentido. A veces incluso se descubrió nueva evidencia, los vuelven a enjuiciar, les aumentan la sentencia, en serio. Ya, entonces, imagínense, o sea, aquí miren cómo es la justicia terrenal, que es buena, ¿no? Imagínense cómo es la celestial. Ahora, claro que Dios, obviamente Dios sabe la mente, el corazón, lo ve todo, ¿ya? Y una vez que acabe el juicio, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Va a venir. Ahora sí, a pagar a cada uno según sus. No es como nosotros nos han dicho en otras denominaciones, que cuando venga Cristo ese ratito va a ponerse a enjuiciar, ¿no? El juicio ya está sucediendo. Y es por eso que la mayoría de los mal llamados cristianos o mal llamados protestantes viven vidas tan ligeras, porque no son conscientes de que está sucediendo un juicio. ¿Ya? Es así de simple. Miren, versículo 11 de Apocalipsis 6 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ya vamos a la otra semana a los sellos, ¿no? Pero esta visión del quinto sello está después, bueno, sucede más o menos en el periodo de los 1260 años del cuerno pequeño. Ya la otra semana estudiamos bien a fondo. Entonces, las almas que se ven ahí, simbólicamente hablando, son de los que murieron en los 1260 años de dominio del cuerno pequeño. Entonces, el lenguaje bíblico mismamente está diciendo que va a haber una segunda persecución cristiana. Porque está diciendo, hasta que se complete el número de sus hermanos, no va a pasar. ¿Ya? Entonces va a haber una segunda persecución. Y eso es lo que el mundo se avecina. Ya, a eso aún no lo vemos, pero ya mismo comienza el movimiento en un sentido, el nuevo orden mundial en un sentido religioso, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? En Apocalipsis 3:5 nos decía: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué interesante que a estas almas se les den vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? De los santos. Exactamente. Entonces imagínense que a nosotros nos vistan de blanco Dios. Qué bonito. Nos está justificando, ¿verdad? Entonces estas almas están siendo justificadas. Estas almas que están debajo del altar es un simbolismo de ¿qué? ¿Saben de qué es un simbolismo? De las personas que están pasando en este momento por el juicio. De todos los mártires. Eso es un simbolismo. Y se le está justificando y le dicen: espérense un poquito más de tiempo. Aún falta una segunda etapa. Pero bueno, eso mejor le toca a otra etapa para no confundirlos tanto, ¿ya? Entonces solamente falta, ¿qué es lo que falta? Vamos a ponerlo de esta manera, para hacerlo simple. Cuando se dicta el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial hoy en la actualidad no está en vigencia. Se está formando, ¿ya? Pero cuando se imponga el nuevo orden mundial y pase a un sentido religioso, automáticamente va a venir la persecución. Automáticamente va a venir la persecución, ¿ya? Y obviamente de esa persecución van a salir mártires. Cuando suceda esto va a ser la etapa final del juicio. Ahí entran en juego las últimas almas que faltan. ¿Me hago entender? Entran en juego los últimos jugadores del partido, como quien dijera. Ya, cuando pase esto va a ser el último evento profético, por decirlo de alguna manera. Y de aquí van a salir las almas de las almas de los mártires que faltan, y también van a salir los 144,000. Cuando ya se instaure todo esto. Ese es el resultado automático de todo esto. Y ahí se completa el número. ¿Por qué hay un número para los salvos? ¿Nunca se han preguntado? ¿Por qué hay un número para los salvos? Es muy simple.
Cuando Satanás salió del cielo, ¿con quién nomás salió? Con unos cuantos ángeles, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles. Yo me hago una pregunta, ¿cuántos ángeles habrá en el cielo? Si aquí somos más o menos 8,000 millones de habitantes, aquí, ¿cuántos ángeles creen que había en el cielo? ¿Cuántos ángeles creen ustedes que cayeron? ¿10,000 millones? ¿100,000 millones? No lo sé, sinceramente. No lo sé, pero me imagino que eran un poquito más que nosotros, me imagino. Entonces, en el cielo quedó un vacío, quedó un hueco. ¿Quiénes van a llenar ese hueco, ese vacío? Los cristianos. Los salvos. Y es por eso que Satanás nos odia tanto. Es por eso que nos odia. Imagínate que, voy a poner un ejemplo humano, ¿no? Alguna vez nos ha pasado. A todos. A vos te gusta una persona X, ¿no? Y tú estás enamorado de esa persona. Y en eso, ¡pac! Esta persona coge y se mete con alguien más. ¿Qué sientes por esa otra persona vos? Ay, coraje, envidia, odio, ganas de... ¿Verdad? Entonces, ese es el sentimiento humano. Imagínense cómo será el sentimiento de Satanás. Él estuvo en el paraíso y que nosotros lo vayamos a reemplazar. Oye, esa tiene que dolerle. Por eso es que nos odia tanto él, tanto. Por eso quiere matar a todos. Si por él fuera. Y bueno, casi lo va a lograr, de hecho. Muy bien. Ya les leí esto. Ya esto ya les dije. Y ya. Vámonos por acá entonces. Si tengo tiempo un poquito más. Ya les dije esto también. Vamos a pasar por aquí. Bueno, vamos a ver. Ya. Ahora miren, vamos por acá. Estoy tratando de... Este tema es bastante amplio, pero repite muchas cosas que yo ya les he dicho, que no les quiero repetir tanto, ¿ya? También para ganar tiempo antes que nos coja la noche. Entonces miren, cuando nosotros, recordando la profecía de Daniel 8:14, que decía que después de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo empezaron esas 2300 tardes y mañanas? En el año 457 antes de Cristo y se extienden hasta 1844, ¿verdad? Sí, nos hemos de acordar de todo esto. Ya. 2300 tardes y mañanas y el santuario sería ¿Cuál santuario? Celestial. ¿Ah? Porque aquí hay santuario aquí. No, ¿Qué pasó con el santuario terrenal? fue destruido. Cumplió su ¿Cuál era el propósito del santuario terrenal? ¿De qué hablaba todo el santuario terrenal? Vamos a decirlo así. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el santuario? ¿De qué nos hablaba el santuario? De Cristo. Todo era Cristo. Las fiestas, los sacrificios, todas esas cosas, ¿a quién prefiguraban? A Cristo. ¿Qué es lo que dijo Juan cuando vio a Jesús por primera vez? El Cordero He ahí el Cordero de Dios, el Cordero, el santuario, que quita los pecados de él. Este es el Cordero defini. Lo que quiso decir Juan, ¿verdad? Entonces, 2300 tardes de mañana y el santuario será ¿Cuál santuario está hablando? El santuario celestial. Ya, muy bien. Y eso es lo que el 99% de las religiones no entiende, que hay un santuario en él. ¿No entienden eso? Nadie sabe. Nadie supo, nadie les ha dicho. Ellos no entienden. Y esa creencia antes de 1844 era la misma. Nadie entendía que había un santuario celestial. ¿Quiénes fueron los únicos que entendieron que había un santuario celestial? Los adventistas del séptimo día. En ese tiempo no se llamaban adventistas, como se llamaban milleritas por Guillermo Miller. Que Guillermo Miller, una persona que no era pastor, no era teólogo, no era nada,
¿Ya? Él descubre la profecía de las 2300 mañanas, hace el cálculo y los cálculos de él le llevan a 1843. Después se dieron cuenta que no sumaron el año cero y dijeron, no es 1843, es 1844. Y después se dieron cuenta que Jesús o Dios trabaja con su calendario. ¿Cuál es el calendario de Dios? Fácil, las fiestas. El calendario hebreo. Ese es el calendario de Dios. Es el calendario hebreo. Dios tiene su calendario. ¿Cuántos días tiene un año en el calendario de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos días tiene un año en nuestro calendario gregoriano? 365. ¿Cuántos días tiene un año? Bueno, ¿cuántos días tiene un año en el calendario de Dios? Tiene 360 días. ¿Ya? Y Jesús se mueve con las... ¿En qué fiesta murió Jesús? En la Pascua. Muy bien. ¿En qué fiesta resucitó Jesús? Las primicias. ¿En qué fiesta Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? En el Yom Kippur. ¿Sí se dan cuenta? Dios se mueve con su calendario. ¿En qué fiesta va a venir Cristo? En la Pascua de nuevo. En primavera. ¿Ya? ¿En qué fiesta va a comenzar el milenio? Adivinen. Las cabañas. Dios tiene su El calendario de Dios no es el calendario que tenemos nosotros. Por eso cada vez que alguien pone fechas para la venida de Cristo, adivinen qué pasa. Y se equivocan. Porque ellos no entienden estas cosas. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, el movimiento milerita, todo el mundo pensaba que el santuario era el planeta Tierra. Todo el mundo pensaba que el santuario era el planeta Tierra. ¿Por qué? Déjenme ver dónde está el pasaje bíblico, si es que lo anoté por aquí. No, más acá está acá. Se me perdió. Aquí estaba, denme un segundito por favor. 46, salvación. No, lo perdí. Bueno, no importa. Ya. Entonces todo el mundo pensaba que el santuario era ¿qué cosa? El planeta Tierra. Porque el apóstol Pedro dice, ¿no? Que la tierra va a ser purificada ¿con qué? Con fuego. ¿Verdad? Entonces todo el mundo decía, no, el santuario es en la tierra. Pero cuando ellos pasaron por el gran chasco y se dieron cuenta que Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, entonces dijeron, ¿qué pasó? La profecía, la fecha era perfecta, pero el evento era el que no ellos habían entendido. Y no era que Jesús iba a venir a la tierra, sino que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo para empezar él. Y así iba a comenzar la última etapa de la historia de este planeta. Y en eso estamos nosotros en los últimos 180 años. Dicho de una manera bastante simple. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo es que llegaron exactamente al día y la hora si nadie sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor? ¿Cómo es que...? Porque no era la venida de Cristo. Uno. ¿Qué era entonces? Era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ellos creían que era la venida. Ellos creían, pero no era. Pero ¿por qué aún así se atrevieron a dar la fecha? De hecho, la cuestión es esta. Se atrevieron a dar la fecha porque justamente el 22 de octubre de 1844 cae el Yom Kippur. Ese es el calendario de Dios. Nosotros sabemos algo. Sabemos esto, que Jesús va a venir en Pascua. Se sabe. Ese es el calendario de Dios. Cuando Jesús inició, vamos a decirlo así, o creó este mundo, adivina qué era. ¿En qué fecha fue? El calendario de los judíos empieza en primavera, no como nosotros en invierno. ¿Me hago entender? Entonces tienen que ser 6,000 años exactos. ¿Ya? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿era qué cosa? Pascua, se cumplían 4,000 años exactos. Y cuando Cristo venga, van a ser 6,000 años exactos. Nadie sabe ni el día ni la hora porque no sabemos el año, vamos a decirlo así. Pero sabemos la fiesta. ¿Ya? Y más que todo, algo interesante es esto. Que nadie sabe ni el día ni la hora porque ¿quién te asegura que tú vas a estar vivo el día de mañana? Entonces es una arrogancia prepararse para el futuro sin saber que tú tan siquiera vas a llegar al día de mañana. ¿Ya? Entonces eso. Entonces ellos no querían poner fecha, pero ellos se descubrieron que
que justamente que ya el Yom Kippur. Entonces dijeron, esa es la fecha. Y era el 22 de octubre de 1844. Y entendieron que era más o menos a la medianoche. Aún no entendían que un día empezaba a las 6 de la... O sea, de puesta de sol. Ni eso entendían aún. Entonces hasta la medianoche estuvieron esperando. Con la costumbre, ¿no? De que supuestamente el día empieza a las 12. Pero realmente es a la puesta del sol. Ya. Entonces se cometieron muchos errores. Pues se le conoce como el gran chasco también ese evento. Ya, lo cual, cuando ellos se dieron cuenta de que algo había fallado, comenzaron a estudiar y Dios permitió que entendiera. Y Dios quitó esa parte, quitó su mano de esa parte de la Biblia que ellos no habían entendido y dijeron, oye, hay un santuario celestial. Entonces la purificación del santuario tiene que estar refiriéndose al santuario celestial. Y comenzaron a preguntarse, ¿y cómo es posible que el santuario celestial esté sucio? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y entonces ellos entendieron que se estaba llevando a cabo un juicio desde 1844. Entonces el nombre de Steve, el nombre de Nelson, el nombre de Aura, el nombre de Overman están pasando por ahí. ¿Cómo creen que está ese santuario? Pasando nuestros nombres por ahí. ¿Limpio o sucio? Yo no me creo tan limpio, sinceramente. ¿Ya? Entonces eso entendieron. ¿Me hago entender? Es simple, es muy simple. Y aquí viene la otra cuestión. Así como entendieron que hay un santuario celestial, también se dieron cuenta de algo. Que miren esto. Faltaba dar estos mensajes. El mensaje de los 3 ángeles. Faltaba la marca de la bestia. Faltaba el sello de Dios. Dijeron, estas cosas faltan. Estos eventos son los que aún faltan. Y es por eso que proféticamente las demás iglesias no saben ni dónde están paradas. Porque no entienden nada de esto. Ellos solamente esperan. Lo más fácil que se les hizo creer, cuando ya estudiamos el tema del rapto, ¿se acuerdan? Sí. Es creer que venía un rapto, es lo más fácil. En 14 años en la denominación bautista, también en los pentecostales, nunca escuché estos mensajes que tú dices. Ya, porque ellos se quedaron. Ellos no pasaron del chasco, se quedaron en el chasco. ¿Me hago entender? Nosotros tuvimos los adventistas, o en ese tiempo los mileritas, ellos no se rindieron. Ellos dijeron, no, algo falló. Sigamos estudiando. Y ahí es cuando se van los valientes. ¿Me hago entender? Es como Judas. Judas se quedó en la crucifixión. De ahí no pasó. Y los demás apóstoles se chasquearon, pero siguieron perseverando, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Les llegó el Espíritu Santo, les llegó el Pentecostés, comenzaron a predicar el Evangelio a todo el mundo, murieron en la fe de Cristo Jesús y son salvos. Pero Judas y los demás, que yo no sé qué estaban esperando de Cristo, se quedaron hasta la cruz y hasta ahí lo siguieron. Hasta el gran chasco, amados, y les pasó exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? La misma historia. Gracias por la pregunta, muy interesante. Ya, ya esto ya les leí. Un ratito. Ya, vamos a Juan 2:20. No. Juan capítulo 2 versículo 20 les dije, ¿no? Me da la lectura, por favor. Dice, entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? 46 años, qué interesante. Nunca se olviden que cuando la Biblia da algo, no lo hace al azar. Yo les dije que el juicio iba a empezar en algún momento después de 1798. 1798 a 1844, ¿cuántos años hay? 46. Eso es una generación. Nosotros, el pueblo de Israel, iba a ser libre en la 4ª generación, según, eso está en Génesis 15, creo que está, no me acuerdo. En la 4ª generación. Si ustedes suman de 1844, 4 generaciones, adivinen a qué año nos lleva. No estoy poniendo fechas para la venida de Cristo, por si acaso. Antes que me digan algo. Ya, esto solamente es un cálculo interesante. Nos lleva al año 2028. No estoy diciendo que Cristo vaya a venir en esa fecha. Sinceramente creo que es un poquito después. Yo personalmente creo que es después. Porque 4 años, no, ni 4. 3 años es muy poco tiempo, sinceramente. Y ni siquiera empezamos los últimos 3 años y medio que al menos yo considero de persecución final que va a haber.
Entonces, pero sea como sea, esto nos indica que estamos en la última generación. ¿Cuántas generaciones adventistas creen que hay hasta hoy? 4. Estamos en la 4ª y última generación para ser libres del pecado, para ser libres de Egipto. ¿Cómo llegamos a ese número? 4 veces 46, 4 generaciones. Desde 1844 va sumando. ¿Ya? Solamente es un cálculo para darnos cuenta lo pronto que está la venida de Cristo. Vuelvo a insistir, no creo y no estoy diciendo que Cristo venga en este año. Para mí es un poquito más después, sinceramente. Ya, sinceramente. Pero bueno, ese es el... Pero miren, ¿qué dice Amos 3:7? Un pasaje que lo conocemos, que es de memoria. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Dios nos está revelando todos sus secretos por medio de sus profetas. ¿Sí o no? Vamos, veamos todo. Vamos al diagrama. Y me falta publicar el otro diagrama, yo lo voy a colgar. ¿Ya? Dios nos está revelando todo por medio de sus siervos los profetas. Y yo ya he dicho, ya no hay que ni estudiar la Biblia, hay que ver las noticias nomás. Ya, con eso es suficiente. Bueno, ¿qué horas son? Sí, tengo media horita más. Ya me falta poco. Muy bien. Miren, les voy a leer esto. Dice, sabemos que en un juicio se investigan primeramente los casos para poder decretar entonces una sentencia. Que en el caso divino, juicio celestial será de las siguientes opciones. Una para salvación y la otra para perdición. Eso es lo que se va a hacer. Pero, como yo les dije, ahorita en el cielo se está llevando a juicio a todos los que han muerto en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En algún momento, ya, después en el milenio, los salvos, ¿qué van a hacer por 1000 años en el cielo? Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron, ¿qué cosa? Los que recibieron autoridad para juzgar. Los salvos por 1000 años, ¿qué vamos a estar haciendo? Juzgando. Y el Overman se va a salvar y yo no, y va a decir, ¿por qué el Nelson no se salvó? Si yo gracias a él estoy aquí. Y le van a pasar un libro de este ancho. Toma y mira. Y va a ver toda mi vida y va a decir, al último él dobló el brazo. Se rindió. Se dejó poner la marca de la bestia. Al final. Ahora sí entiendo que Dios es justo, va a decir. Ya no tengo ninguna duda de que Dios es justo. Por 1000 años se nos va a aclarar a nosotras toda duda. No solamente de los que se pierden, sino quién sabe cuántas cosas más se nos aclaren en esos 1000 años. No tengo ni idea, ni me lo imagino. Será hermoso, eso sí. Después de los 1000 años, ¿qué va a suceder? Va a bajar la nueva Jerusalén a esta tierra para empezar el reino eterno de Dios. Des en cuenta, escuchen, que el trono de Dios, el santuario celestial, se va a poner en este planeta. Este planeta va a ser la cúspide del universo. ¿Por qué? Porque aquí se venció el pecado. Y eso es como para no olvidarlo nunca. Literalmente. ¿Ya? Y en esos 1000 años, y después de los 1000 años, ¿qué es lo que va a suceder? Van a resucitar todos los que se perdieron, ¿verdad? Y ahí lo que dice Apocalipsis, que van a rodear el campamento de Dios. Y Dios, según el conflicto de los siglos, el Ángel de Guay lo aclara más, dice que como por vista panorámica, todos los perdidos van a ver toda la historia del plan de salvación, desde la caída de Adán y Eva hasta lo último. Así como en una película dice que todo el mundo va a ver la historia del pecado, todos los perdidos. Ya, en los 1000 años también lo vamos a ver, pero para los perdidos, después de los 1000 años dice que se les va a mostrar. Y qué increíble que es la justicia divina, que aunque ellos van a desaparecer, aún así Dios les va a mostrar. Y de igual manera les va a mostrar a cada uno por qué se perdieron. Pero Señor, mira todas las oportunidades que te di. Y su propia vida va a estar delante de sus ojos. ¿Y qué va a decir ese pecador? Dios, tú eres justo. Ante mí se doblará toda. Dice el Ángel de Guay que el mismo Satanás va a reconocer que Dios es justo. Pero aún en su locura, porque el pecado es locura, van a tratar de tomar la ciudad a la fuerza. Y ahí es cuando va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y hasta ahí llega, como quien dijera, el pecado. ¿Sí? Claro que Satanás va a tardarse unos cuantos siglos en arder, pero en algún momento él va a desaparecer. Porque Dios es justo. Dios es justo. Y él tiene que pagar la pena de su pecado.
No va a arder por los siglos de los siglos de los siglos. El hecho de creer que Satanás siempre va a arder, eso sí, eso es el hecho de es creer que el pecado va a durar para siempre. Y el pecado no puede durar para siempre. El pecado va a llegar a su fin. Va a pagar su pago justo, pero algún día se va a extinguir. Sí, la idea católica es que los santos, los salvos, dice que van a salir a los muros de la Nueva Jerusalén y van a ver a los perdidos arder y que se van a regocijar viendo eso. No, ¿ustedes creen que a Dios no le va a doler hacer esto? Si a nosotros cuando se nos muere un animal, chillamos. Imagínense en Dios. Dios nunca va a poder olvidar una sola alma de todos los que se pierden. Él va a llevar con eso toda la eternidad. Vuelta a nosotros dice que Dios nos enjugará toda lágrima, nos va a quitar los recuerdos más dolorosos y solamente nos va a dejar los recuerdos bonitos. Dios va a hacer ese acto de misericordia con nosotros, pero la deidad nunca va a poder olvidar a ninguna de las personas que se perdieron en este mundo, a ninguna. Ellos la van a llevar por siempre en su mente y en su corazón, por decirlo de alguna manera humana. ¿Sí? Bueno, no quisiera ser Dios sinceramente en ese sentido. Vamos a Apocalipsis 15:5. Dice la palabra del Señor. Amén. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Muy bien. ¿Y en el siguiente capítulo de qué se habla? En el capítulo 16. Las 7 últimas plagas. Ya. Antes de las últimas plagas, ¿qué es lo que sucede? Léelo de nuevo. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Muy bien. ¿Cuál es ese tabernáculo del testimonio? Vamos a Apocalipsis 11:19 para aclarar la duda. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Cuándo cae el grande granizo? ¿Cuál es la séptima copa de ira? ¿No cae un granizo del peso de un talento? Ah, ya, listo. Ya, ¿qué es lo que se... Ya, después solamente te dejo eso más ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el arca de su testimonio? Lo acabas de leer. Es el arca del pacto. ¿En dónde está el arca del pacto? ¿En qué lugar? En el Santísimo. Entonces se ve en qué parte del tabernáculo estamos, en el lugar santísimo. Estamos en donde está el arca del pacto. ¿Qué tiene el arca del pacto adentro? Las tablas de la ley. Ya, ahí quedémonos nomás. Los 10 mandamientos. ¿Y por qué ley vamos a hacer jugados nosotros? La ley de los 10 mandamientos. La ley de Dios. Ya, ese es el juicio. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Se está preparando el juicio. Está sucediendo el juicio. Se está dando la sentencia. Se va a dar la sentencia. Y ya, se abre el tabernáculo de Dios. Se ve el arca del pacto. Y ya terminando todo eso, ¿qué es lo que cae automáticamente? Granizo y un gran terremoto. La segunda venida de ¿quién? El lenguaje está clarito, ¿sí o no? Se habla el lugar santísimo, se ve el arca del pacto y automáticamente ¿qué cosa? Viene la segunda venida de ¿quién? De Cristo, solo que ahí se lo lanza rapidito. En otros capítulos, en otros versículos se expande un poquito más esta idea. ¿Me hago entender? Es como, vamos a aclarar esto. Es como, a ver, vamos acá al diagrama. Tuvimos el sueño de Nabucodonosor, que se da la historia de todos sus imperios, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 con las bestias se dieron más detalles, ¿verdad? Se expandió más la profecía. Y después fuimos al capítulo 8. Se expandió más todavía. Y ya cuando llegamos a Apocalipsis 13, Apocalipsis más todavía. ¿Ya? Solo que en el versículo, en el capítulo 11 se habla rápido. Se ve el arca del pacto, se ve un granizo, se ve un terremoto. Es rápido, ¿verdad?
Listo. Es simple. Voy a leerles esto ya. Dice, el testimonio son las tablas de la ley divina con sus 10 mandamientos. Éxodo 25, 16 y 21. Por lo tanto, el tabernáculo del testimonio es el templo de la ley divina, de los 10 mandamientos. En el tabernáculo de testimonio está el arca del pacto divino, que contiene justamente el testimonio de los 10 mandamientos de Dios con su día de reposo sabático. Éxodo 40, 20. Es por eso que se llama el arca del testimonio. Y es por eso que los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en piedra se llaman también las 2 tablas del testimonio, según Éxodo 25, 22, 26, 33, 31, 18 y Deuteronomio 5, 22. Las tablas de la ley representan la base de la justicia del gobierno universal de Dios. ¿Está claro? ¿Cuáles? Los 10 mandamientos dan testimonio de qué? ¿Y de qué más? Y del amor de Dios. La justicia y el amor van literalmente. Listo. La ley de Dios es esto, es justicia. De eso dan testimonio, de la justicia y del amor de Dios. ¿Las leyes de este mundo son justas? Sí, en la práctica. Perdón, en la teoría. Pero en la práctica, no tanto, ¿verdad? Pero en la teoría las leyes son justas, en la teoría. Pero realmente llevándola a la práctica. No, porque ahora pocos jueces imponen sobre las naciones las leyes corruptas que ellos desean, como los de la Corte Constitucional de nuestro país, que aprobaron el matrimonio homosexual, a pesar de que eso en la Constitución no es legal y no es correcto. Lo mismo cuando tratan las leyes del aborto, de la eutanasia, hacen lo que quieren, son dictadores. Para hacer esa ley que tú acabas de decir, ellos tuvieron que violar la ley. En el tiempo del fin va a ser lo mismo. Ellos, para poder perseguir a los cristianos, van a tener que violar todas las leyes. Porque tú sabes lo que es perseguir a un grupo de personas justas. Y Dios no va a tolerar eso. Y ahí es cuando se llena la copa de la ira y es vaciada. Con toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se fueron contra personas justas. ¿Tú a un cristiano de qué le vas a acusar? De ser un buen ciudadano, de trabajar, de ser honrado, de respetar a sus vecinos. ¿De qué le vas a acusar? No le puedes acusar de nada. El man no roba, no tiene vicios, no hace nada. Es un bien para la sociedad. Que así sean todos mejor. Ejemplo, un modelo. Es un modelo. ¿Y cómo persigues a alguien así? ¿Cómo lo condenas a muerte? Tienes que violar la ley. Violar todo lo que tú alguna vez se constituyó en este mundo. Sí, por ejemplo, hay personas que son sinceras dentro del gobierno, específicamente en el municipio. Un funcionario le dijo al alcalde de Quito que estaba siendo corrupto, que estaba haciendo malas cosas y pues fue despedido este funcionario. Y si aún así a uno le enaltece ver esas situaciones injustas, ¿cuánto más será Dios? ¿Cuánto más será Dios? Muchas gracias, Steve, ¿no? Eclesiastés 12, 13 y 14 dice la palabra de Dios. El fin, verán, esto lo escribió para mí uno de los libros más sabios que hay es Eclesiastés, sinceramente. Es un libro demasiado sabio. ¿Ya? Si alguien no ha leído Eclesiastés, no sabe lo que es sabiduría. Y este libro lo escribió el hombre más sabio del mundo. ¿Cuál es el hombre más sabio del mundo? Salomón. Miren lo que dice Salomón al final de todo el libro. El fin de todo el discurso, el fin de todo este libro es este. Temed a Dios. ¿A qué les recuerda temed a Dios? Temed a Dios y dale el mensaje del primer ángel. ¿Sí se dan cuenta? Temed a Dios y guarda sus... Porque esto es el todo de Él. Solo vives para eso. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea. Entonces, ¿cuál es el deber del hombre? Respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Sí. Cuando nosotros vivimos en la casa de nuestros padres, ¿hay leyes?
¿Será que yo puedo llegar a la 1 de la mañana, entrar a patear la puerta de entrada hasta que me la abra? A ver si me la abre. Salen con el palo y el agua Ya. está ahí. Yo como vivo con mis padres aún, porque soy soltero. Y, bueno, aunque no está implícito, ¿no? No hay una ley escrita en la pared, ¿no? Pero yo ya sé a qué horas tengo que llegar. Y si voy a llegar tarde, aviso. Mamita, como cuando me he ido de viaje. Alguna vez llegué a las 12 de la noche porque se me quedó el bus. Entonces ya, mamita, voy a llegar a tal hora y listo. ¿Ya? No me espere. Avisa, ¿verdad? De igual manera, hay deberes que cumplir en la casa. A dar para la comida, ayudar a pagar los servicios básicos, la luz, el agua, ¿verdad? O sea, son cosas que están ahí. Ahora, ¿qué tal si yo me pongo hecho el rebelde? No quiero colaborar en nada, vengo a la hora que se me da la gana, meto bulla, hago un rato. ¿Qué creen que va a pasar conmigo? Se van a cabrear y me van a decir, ¿sabes qué? Si usted no se va a portar bien, váyase de la casa. Usted ya está grandecito, ¿verdad? Vaya, y rentes un cuarto y haga lo que se le antoje. Es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cuál es el deber del hombre? Respetar a Dios y guardar sus... Eso es todo el deber del hombre, dice Salomón. No pudo haberlo dicho mejor, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso es otro nombre para la ley de Dios. La ley de la libertad, ¿de qué? ¿De qué te libra la ley? Es fácil. Del P. ¿De qué te libran las leyes de este mundo? De ser un delincuente. ¿Verdad? Yo estoy con la ley. Y el otro día, me acuerdo, estaba en el taller, llegaron como 5 policías. Yo tranquilo estaba. Algo han de venir a dejar. Y de verdad me traían que la remen, dice qué cosa, no me acuerdo. Y la gente, pues la gente es chismosa, ¿no? La gente estoy viendo que llegan como 5 policías, pero en motos, así eran como 5 motos. Y no sé, salían tantas motos y todo el mundo quedaba viendo, ¿qué pasó? Cogieron, llegaron y se fueron por las mismas. Entonces, obviamente la gente se dio cuenta que me estaban dejando un trabajo, ¿verdad? Entonces, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, la ley es la ley de la libertad, porque nos libera ¿de qué? Y también nos dice que si nosotros no guardamos un mandamiento, ¿qué te dicen los demás? ¿Qué te dicen todas las religiones? Te hablan de la ley de Dios, pero el sábado queda abolido. Y una justificación tan larga para justificar el domingo. Ya. Entonces, sí, hay que guardar los 10 mandamientos, pero el sábado que era para los judíos. Y no se quedan con cara de sábado, no son 10, son 9 ahora. Pero bueno, ya ese tema ya lo hemos hablado, ¿verdad? En fin, voy a saltarme esto un poquito. Ya, ahora sí vamos al clímax del tema, para ir terminando. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6 y 7. Por favor. Dice la palabra del Señor. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Espera ahí. Muy bien. Vamos por partes. Dice que este ángel, ¿qué significa ángel en la Biblia? Enviado, mensajero. Mensajero. Quedémonos con la palabra mensajero. ¿Nosotros qué somos? Mensajero. Ya, muy bien. Entonces, ángel, de hecho los ángeles no se llaman ángeles. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero la Biblia los traduce como mensajeros. Eso significa ángel, mensajero. De ahí los ángeles, quién sabe qué nombre tengan. Pero los profetas los llamaban ángeles o mensajeros porque ellos eran los que venían trayendo mensajes de dónde. Entonces, el profeta en realidad escribía en español latino, me vino un mensajero. ¿Ya? Pero traduciéndolo nosotros, me vino un ángel, o vino un ángel, vino un mensajero. Entonces aquí vemos a un mensajero que está en medio del cielo.
Cuando pasa un avión por el cielo, ¿se lo escucha o no se lo escucha? Se lo escucha a kilómetros, ¿verdad? Entonces, este mensajero, ¿quién lo va a escuchar? Todo él. Ese es el propósito, de que este mensajero lo escuche medio mundo, todo el mundo, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué tenía este mensajero? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Ya vimos el Evangelio. El plan de salvación, la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Ahora sí vamos al versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. Lo que dijo Salomón. Porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces, este mensajero nos habla de juicio, nos habla de la creación, y nos habla de... Esto ya lo vimos en antitos. Nos habla del Evangelio, ¿verdad? Del juicio, a su vez, también está hablando de la ley de Dios. Ya, de la creación, pues bueno, de la creación Dios creador. Y del Evangelio, pues toda la doctrina bíblica, básicamente, ¿verdad? Es el mensaje del primer ángel. ¿Cuándo empezó el juicio? ¿Cuándo empezó el juicio? Desde 1844. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nace con este único propósito. Decir que está sucediendo un juicio en el santuario celestial. Esta es la misión de la Iglesia Adventista. Repito, esta es la misión por la cual se creó la Iglesia Adventista. Esta es la misión por la cual existe la Iglesia Adventista. Hablar del juicio que empezó en 1844. Y si como adventistas, salgamos de la Iglesia Adventista, no estamos dentro de la Iglesia Adventista. Cualquier cristiano verdadero que habla acerca de que espera la segunda venida de Cristo tiene que hablar de esto. Del juicio, del Evangelio, de Dios creador, de la ley de Dios. Si no, tú no estás esperando a Cristo. Esa es la misión de la Iglesia de la Odisea. Así de simple. En algún momento, este mensaje ya comenzó a darse en 1800. Ya hemos hablado de la marca de la bestia, ¿verdad? En algún momento, cuando el nuevo orden mundial se volque a una cuestión cristiana, a una cuestión religiosa, y se trate de instaurar el día de descanso dominical, y a la vez va a tener un sentido religioso toda esta ley, ¿qué creen que va a pasar en el cielo? Empieza la segunda etapa final del juicio. En este momento se está llevando el juicio, se está juzgando a todos los que han muerto en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el nuevo orden mundial se volca a una cuestión religiosa, todos los seres que estamos en este mundo, todos los seres vivos que estamos en este mundo, que profesamos el nombre de Dios, entramos, adivinen en qué. En juicio. Y ahora se ve la parte final de este juicio que ya empezó en 1844. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que están viendo el video y muchos cristianos más, perdón, que profesan el nombre de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a hacer ¿qué cosa? El espectáculo. Vamos a ser nosotros el centro de atención. Y ahí se va a ver si Nelson, si Steffi, si Aura, si Ovid, en vida, son fieles hasta la muerte. O hasta cuando Cristo venga, si somos parte de los 144,000. El universo entero, los ángeles y los seres de otro mundo van a estar así. Es como cuando uno está viendo una película, ¿no? Y la película está demasiado buena y llega a la parte final. ¿Y cómo está uno? Aguántate. Espérate, deja ver qué pasa. ¿Verdad? Más o menos así. Disculpen el ejemplo mundano que pongo, ¿no? Pero va a ser así. Entramos en la escena final de la película. Y una vez más, ¿qué creen que se va a decir? La hora de su juicio ha llegado. ¿Quiénes son los únicos que entienden este mensaje? ¿Lo saben? Entonces, en el mensaje del primer ángel van a salir todos los verdaderos adventistas, porque son los únicos que entienden esto.
Cuando ellos vean esto, ¿qué van a decir? Ahora sí estamos en la parte final. Y ahí se va a ver quién es quién recién. Ahí recién se ve quién es quién. Es como, les voy a poner un ejemplo bastante chistoso quizás. Tú tienes un novio, el man te dice que te ama, que te quiere y te llena de flores y toda la cosa, ¿verdad? Dice que se va a casar contigo. En eso vos cogiste y estuviste con él y quedas embarazada. Y vos vas y le dices, estoy embarazada. Ahí se ve si realmente te ama o no. En la cara que vas a poner cuando tú se lo digas, ahí vas a saber. Realmente si el man se queda petrificado y dice, ese niño no es mío, olvídate, todo lo que te dijo era mentira. Pero si en ese ratito le brillan los ojos y se pone a llorar, ese hombre te ama, de verdad, verdaderamente te ama, ¿ya? Aunque no hayan hecho bien las cosas. Ya, de igual manera, cuando se dé esto, los verdaderos adventistas van a decir, al fin, llegó. Y los otros, los que no se prepararon, los que estaban confiaditos, los que estaban ahí haciendo conciertos con Daddy Yankee, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Asustados, paniqueados, como decimos nosotros, usando una palabra criolla. Sí, y yo que vengo de las otras denominaciones cristianas, sí me preocupa mucho esta cuestión porque el 100% de cristianos no ven esto de la ley dominical. Lo van a ver. También están defendiendo al día domingo como día de descanso también, o como cualquier día, lo igualan a cualquier día de la semana, que Jesús es reposo, que no tiene que ser el sábado, y están enfrascados en eso, entonces no van a ver este juicio. Pero, con el mensaje del primer ángel, va a comenzar a sonar la alarma. Versículo 8, vamos a ver qué dice ahí. Estamos en la parte final del tema. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Muy bien, habla de la caída de... Babilonia. ¿Babilonia ha caído? No todavía. ¿Y si les digo que ya ha caído? Pero no en el sentido que ustedes están pensando, sino en un sentido, ¿qué cosa? Ahí fuiste. ¿Por qué? En 1844, los que no superaron el chasco se quedaron con la doctrina de Babilonia. Entonces las iglesias protestantes ya son caídas, porque son parte de ¿qué? De Babilonia. Y Babilonia obviamente ya es caída, ya es perdida. ¿Entiendes? Entonces ese es el mensaje del segundo ángel. En el mensaje del segundo ángel, ¿quiénes van a salir? Ahí van a salir ellos, los verdaderos cristianos, que quizás en su ignorancia o en su inocencia estaban en esas iglesias entendiendo que habían cosas que no estaban bien y otras que estaban mal y toda la cosa. Y van a ser cristianos sinceros como lo has sido tú hasta hoy. No iban a decir, no, esto ha sido una mentira, todo lo que hemos vivido. Ya no hay que guardar el día domingo, hay que guardar el día sábado. Hay una ley, hay un juicio. Y van a entender todo. ¿Ya? Van a entender incluso que... Van a entenderlo todo, ¿ya? No voy a entrar en detalle. No me alargo yo después, ¿no? Entonces, el segundo mensaje ya se viene diciendo ¿desde cuándo? Viene diciéndose desde 1900. Pero cuando sucede este evento, tenemos que recalcarlo, cuando sucede este evento, cuando el nuevo orden mundial pase a un sentido religioso, ¿qué es lo que va a suceder? La atención del mundo va a estar enfocada en ese pequeño remanente, en ese pequeño de grupos de disidentes, anti-vacus y anti otras cosas más, y ante el nuevo orden mundial, ¿verdad? Ya vivimos eso. Y no fue muy bonito tampoco estar de ese lado. Vamos a decir ser sinceros, pero sí fue muy satisfactorio. Entonces, en el segundo mensaje del segundo ángel salen todos los cristianos sinceros de las iglesias caídas, de las iglesias protestantes. Es así de simple. ¿Ya? Vamos al mensaje del tercer ángel, versículos 9 al 11. ¿Leo? Por favor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero.
Muy bien, el tercer mensaje es la marca de la... Pero miren, la marca de la bestia es una cuestión de... ¿De qué? ¿Cómo empieza el pasaje bíblico? El que adora. ¿Es una cuestión de qué? Es una cuestión de adora. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿era una cuestión de qué? ¿Era una cuestión de qué? De adoración. Sadrach, Mesach y Abednego era una cuestión de adoración. Daniel en el foso de los leones, ¿qué era? Una cuestión de adoración. Los 1260 años de persecución cristiana. De adoración. Todo es una cuestión de adoración. Si adoras a Adán y Eva, ¿a quién le crees? ¿A Dios o a la serpiente? ¿Una cuestión de qué? De adorar. Todo es una cuestión de adoración. ¿Ya? La cual, obviamente... Bueno, ya hemos analizado la marca de la bestia, no repetir todavía. Entonces, en el mensaje del tercer ángel va a salir, ahí van a salir hasta los ateos. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia es en la mano derecha o en la frente. La frente, ¿por qué? Porque es por convicción, porque tú crees en el sistema del nuevo orden mundial. Pero, como muchas personas, ya lo vimos en el año 2021, como muchas personas que no creían en las vacus, se las pusieron ¿para qué? Para poder trabajar. ¿Así no te decía el señor que nos vende los helados? ¿Cuántas? Tuvo que ponerse 5 dosis, ¿por qué? Porque no podía trabajar. Entonces, él no quería ponérselas, pero lo tuvo que hacer, ¿qué cosa? Por conveniencia, para poder estar en el sistema, para poder trabajar en el sistema. Y es por eso que Dios y el Espíritu de Profecía, el Ángel de Guay, nos manda a vivir ¿a dónde? Y ser autosufi para sobrevivir a la crisis de la ley Domini. Es fácil. Para sobrevivir a esto. Para cuando esté sucediendo todo esto, nosotros podamos seguir haciendo la obra de Dios. Aunque sea comiendo verde con sal. Pero como ustedes saben que con la barriga llena, El corazón está contento. así como tú decías delante, así me den un guineo. Contento con ese guineo, ¿verdad? Es que los que han pasado hambre saben lo que se siente eso, ¿no? Entonces, miren, ese es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel sale los adventistas. El mensaje del segundo ángel salen los protestantes y los católicos. El mensaje del tercer ángel salen hasta los ateos. Y ahí recién sale todo el remanente. Porque yo tengo ovejas que no son de este redil. ¿Dónde está la mayoría del pueblo de Dios? Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Qué dice? Y si lo conocen, léelo. Apocalipsis 18, ya terminamos con eso. Es el último pasaje, creo, para leer. Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿4? Sí, por favor, del 1 al 4. La palabra del Señor dice: Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En Babilonia. En Babilonia. De ahí va a salir. El mensaje de los tres ángeles va a ser una depuración. Y el mensaje del cuarto ángel va a ser el mensaje final de este grupo de personas, de este remanente que guarda los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de Profecía. Este grupito de personas va a dar el mensaje final al mundo entero, el cual dice que va a alumbrar todo el mundo de su gloria. Es el mensaje de la justificación por la fe, de que se puede vencer el pecado en carne de pecado, de los 10 mandamientos, el juicio celestial, y después de eso caen las 7 copas de ira. Cuando ya se haya sellado a la última persona en este mundo y cuando haya muerto el último mártir en este mundo, la misericordia de Dios se acaba, Jesús sale del lugar santísimo
Se quita sus vestiduras sacerdotales, se pone sus vestiduras reales y se prepara para venir a ver a su pueblo. Sí, entonces, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, este ha sido el mensaje a las 7 iglesias. Hemos cerrado con broche de oro con el tema de la misión de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la misión de la iglesia de la Odisea? Es el mensaje de los 3 ángeles, dicho de una manera simple. No lo amplíe más. Créame que se puede ampliar mucho más este tema, pero lo hemos dejado en lo más básico, sinceramente, ¿ya? Pero miren, el mensaje de los 3 ángeles: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Caída es Babilonia. Y el último es la marca de la... Esos 3 mensajes. Cuando los adventistas en 1844 se dieron cuenta que estos mensajes aún no se habían proclamado, ¿qué dijeron ellos? Esto es lo que falta. Jesús aún no va a venir. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y ahorita nosotros tenemos ¿qué cosa? Que prepararnos, o preparar al mundo, mejor dicho, para la segunda venida de Cristo. ¿El mundo está preparado para la segunda venida de Cristo? Aún no. Pero cuando comiencen a acontecer todos los eventos, ¿qué creen que va a pasar? Van a salir los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, no solamente de nombres o no solamente en un sentido nominal, sino los verdaderos cristianos que van a formar parte de este pequeño remanente, como lo dice Apocalipsis 14 y Apocalipsis 12, ¿no? El remanente, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de esas 3 características tiene este grupo, van a tener este grupo. Y una vez que este grupo se reúna, ahí va a venir Cristo Jesús. Se van a derramar las copas de iras, pero bueno, eso ya lo veremos en otros temas más adelante, ¿sí? Entonces, para la otra semana empezamos con los sellos, ¿ya?